Tipos de pregunta en la encuesta. Al redactar una encuesta, nuestro objetivo es obtener determinada información. Para obtener la información que buscamos, es importante utilizar el tipo de pregunta más adecuado en cada caso. Por eso, ahora vamos a ver los diferentes tipos de preguntas. Hay preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas mixtas. Las preguntas cerradas se dividen en elección única, elección múltiple, ranking y escala. La elección única se divide en dicotómica, politómica y las preguntas cerradas de versión escala se dividen en numérica y nominal. Las preguntas abiertas en la encuesta son aquellas preguntas que deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras, permitiendo total libertad en la respuesta. Por ejemplo, ¿cuál usted cree que es la razón del desplome del peso argentino? Como sabemos, el peso argentino se ha devaluado mucho en este último periodo y aquí le damos la oportunidad al encuestado de dar su opinión de este desplome. En las preguntas cerradas en la encuesta, el encuestado tiene que elegir entre las opciones establecidas. Y como vimos anteriormente, las preguntas cerradas se dividen en diferentes formas. Ahora vamos a hablar de la elección única. En esta, solo se puede elegir una opción de entre las opciones planteadas en las preguntas. Son preguntas excluyentes entre sí. La primera parte se divide en dicotómicas. Son aquellas preguntas que se responden con un sí o con un no, o en su defecto, no se sabe, no contesta o no responde. Las politómicas, también conocidas como categorizadas, presentan varias alternativas para que el encuestado elija la más conveniente. Por ejemplo, para nuestra investigación, que es acerca de la xenofobia, podemos preguntarle a los encuestados si ¿tiene amigos extranjeros? Sí o no. O como vemos en el ejemplo de las politómicas, le damos varias opciones al encuestado para escoger. La opción de elección múltiple se utiliza cuando las opciones de respuesta no son excluyentes entre sí. Aquí vemos un ejemplo. ¿Cuáles de los siguientes supermercados has visitado por lo menos 5 veces? Y le damos una serie de respuestas las cuales pueden escoger de forma múltiple sin negar alguna otra. Las preguntas cerradas de tipo ranking consiste en jerarquizar las diferentes respuestas, ordenándolas según considere el encuestado, o sea, por orden de prioridad. Por ejemplo, ¿qué alimentos de la siguiente lista tienen prioridad al momento de hacer las compras? Y el encuestado puede elegir para él qué alimento es más importante, donde el número 1 es más importante y el número 10 es menos importante. Las preguntas cerradas tipo escala. Estas se utilizan para evaluar el grado de intensidad o sentimiento de una característica o variable que se está midiendo. Un ejemplo de escala puede ser la numérica, donde las escalas pueden ir de 1 a 10 o de 1 a 5. Por ejemplo, ¿qué te pareció la visita? Gradúala de 1 a 5, donde 1 es la menor expresión y 5 la máxima. Otro tipo de pregunta cerrada de escala es la nominal, donde en vez de números, estos son sustituidos por palabras o frases. Por ejemplo, ¿vas al cine? Y le damos para escoger una de las 4 respuestas. Muchas veces, a veces, casi nunca o nunca. Las preguntas mixtas en la encuesta se componen de una parte de pregunta cerrada, donde el encuestado puede elegir una opción o varias de las planteadas, y una pregunta abierta, dando la posibilidad de escribir la propia respuesta si dentro de las diferentes opciones no se encuentra la respuesta adecuada. Por ejemplo, ¿cuáles películas de Marvel te gusta más? Deadpool, Iron Man, Spider-Man Homecoming, Ant-Man, Black Panther, Avengers Infinity War, o si no le pareció ninguna de estas, él puede elegir la suya propia. Ventajas y desventajas de los cuestionarios. ¿Alguna vez te has preguntado si una encuesta te ayudaría en tu investigación? Como en cada método de investigación hay pros y hay contras, ventajas y desventajas. Por eso aquí te mencionaré 3 ventajas y 3 desventajas de los cuestionarios. Primera ventaja, los cuestionarios son económicos. Los cuestionarios son una de las formas más económicas de obtener datos cuantitativos. Las encuestas online y móviles tienen un coste especialmente bajo y un amplio alcance. No hay costes de impresión.
No hay que contratar a encuestadores para hacer las preguntas, ni hacen falta sellos para enviar las encuestas en papel. Hay muchas páginas web que nos facilitan crear encuestas online para enviar por correo electrónico o redes sociales. Segunda ventaja, los cuestionarios son prácticos. Además de ser baratos y flexibles, los cuestionarios son también una forma práctica de obtener datos. Se puede dirigir a un público específico y administrar de diferentes maneras. Esta es una manera de recopilar grandes cantidades de datos sobre cualquier tema. Tercera ventaja es que los cuestionarios dan rápidos resultados. Realmente es rápido y fácil de obtener respuestas con herramientas online. Esto significa que puedes obtener información en solo 24 horas o quizás menos, dependiendo de la escala y el alcance del cuestionario. Ya no tendrás que esperar a que otra empresa te entregue las respuestas que tú estás necesitando. Pero como sabemos, los cuestionarios también tienen desventajas. Y la primera es la falta de sinceridad. Si bien hay muchos aspectos positivos con los cuestionarios, pero la falta de sinceridad puede ser un problema. Es posible que los encuestados no sean sinceros al 100% en sus respuestas. Esto puede ocurrir por varias razones, incluyendo el sesgo de deseabilidad social y el deseo de proteger la privacidad. Pero para evitar la falta de sinceridad, podemos comunicar a los encuestados que valoramos su privacidad y que el proceso no permite la identificación personal. Otra desventaja muy grande al momento de hacer cuestionarios son las diferencias en la comprensión e interpretación. El problema de no hacer las preguntas a los usuarios cara a cara es que se pueden interpretar de forma distinta. Sin alguien que te explique el cuestionario y se asegure de que cada individuo entiende lo mismo, los resultados pueden ser subjetivos. A los encuestados también les puede costar entender el significado de algunas preguntas que son claras para el creador. Esta falta de comunicación puede conducir a resultados sesgados. La mejor manera de combatir esta situación es crear preguntas sencillas que son fáciles de responder. Una tercera desventaja de los cuestionarios son las preguntas omitidas. Con los cuestionarios es posible que se omitan algunas preguntas. Si no hay preguntas obligatorias, se corre el riesgo de que no se conteste algunas preguntas. Los cuestionarios online ofrecen una solución sencilla para este problema: hacer que sea obligatorio contestar a las preguntas. Si no, lo mejor es que la encuesta sea corta y las preguntas sencillas para reducir la posibilidad de omisión y obtener mejores resultados de la participación.